Cartas del diablo a su sobrino. Carta número 6. Mi querido Orugario, me encanta saber que la edad y profesión de tu cliente hacen posible, pero en modo alguno seguro, que sea llamado al servicio militar. Nos conviene que esté en la máxima incertidumbre para que su mente se llene de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. No hay nada como el suspenso y la ansiedad para parapetar el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. Tu paciente habrá aceptado, por supuesto, la idea de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. Lo que el enemigo quiere decir con esto es, ante todo, que debería aceptar con paciencia la tribulación que le ha caído en suerte, el suspenso y la ansiedad actuales. Es sobre esto por lo que debe decir, hágase tu voluntad. Y para la tarea cotidiana de soportar esto se le dará el pan cotidiano. Es asunto tuyo procurar que el paciente nunca piense en el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas de las que tiene miedo. Déjale considerarlas sus cruces. Déjale olvidar que, puesto que son incompatibles, no pueden sucederle todas ellas, y déjale tratar de practicar la fortaleza y la paciencia ante ellas por anticipado, porque la verdadera resignación al mismo tiempo ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos es casi imposible, y el enemigo no ayuda demasiado a aquellos que tratan de alcanzarla. La resignación ante el sufrimiento presente y real, incluso cuando este sufrimiento consiste en tener miedo, es mucho más fácil y suele recibir la ayuda de esta acción directa. Aquí actúa una importante ley espiritual. Te he explicado que puedes debilitar sus oraciones desviando su atención del enemigo mismo a sus propios estados de ánimo con respecto al enemigo. Por otra parte, resulta más fácil dominar el miedo cuando la mente del paciente es desviada de la cosa temida al temor mismo, considerado como un estado actual e indeseable de su propia mente, y cuando considere el miedo como la cruz que le ha sido asignada, pensará en él, inevitablemente, como en un estado de ánimo. Se puede, en consecuencia, formular la siguiente regla general. En todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa, estimula al paciente a ser inconsciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto, pero en todas las actividades favorables al enemigo, haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención hasta el punto en que no reflexione. Estoy entrando ahora en el estado llamado ira o el estado llamado lujuria. Por el contrario, deja que la reflexión, mis sentimientos se están haciendo más devotos o más caritativos, fije su atención hacia adentro hasta tal punto que ya no mire más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos. En lo que respecta a su actitud más general ante la guerra, no debes contar demasiado con esos sentimientos de odio que los humanos son tan aficionados a discutir en periódicos cristianos o anticristianos. En su angustia, el paciente puede, claro está, ser incitado a vengarse por algunos sentimientos vengativos dirigidos hacia los gobernantes alemanes, y eso es bueno hasta cierto punto. Pero suele ser una especie de odio melodramático o mítico, dirigido hacia cabezas de turco imaginarias. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real. Son maniquíes modelados en lo que dicen los periódicos. Los resultados de este odio fantasioso son a menudo muy decepcionantes, y de todos los humanos, los ingleses son, en este aspecto, los más deprobables mariquitas. Son criaturas de esa miserable clase que ostentosamente proclama
que la tortura es demasiado buena para sus enemigos, y luego le dan té y cigarrillos al primer piloto alemán herido que aparece en su puerta trasera. Hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a gente que no conoce. Así, la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria. No sirve de nada inflamar su odio hacia los alemanes, si al mismo tiempo un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón y el hombre que conoce en el tren. Piensa en tu hombre como en una serie de círculos concéntricos, de los que el más interior es su voluntad, después su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huele al enemigo, pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de imaginación, y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcancen la voluntad y se conviertan en costumbres, nos son fatales las virtudes. No me refiero, por supuesto, a lo que el paciente confunde con su voluntad, la furia y el apuro conscientes de las decisiones y los dientes apretados, sino el verdadero centro, lo que el enemigo llama el corazón. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o aprobadas por el intelecto, o incluso, en cierta medida, amadas y admiradas, no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando llegue a ella. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Nos pasamos a la carta sexta. Tentación en situación de incertidumbre. Las incertidumbres pueden ser muchas, como estas cartas están escritas en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. C.S. Lewis dice: imagínate la incertidumbre de que alguien va a ser llamado a filas o no va a ser llamado a filas para ir a la guerra. Pero bueno, las incertidumbres pueden ser muchas. La situación de incertidumbre es buena para el tentador, porque encuentra, ¿no?, a quien es tentado con la mente llena de suposiciones contradictorias de futuro, con la consiguiente ansiedad y miedo. ¿Será así? ¿Será asao? Tengamos en cuenta que Dios quiere que los hombres se preocupen de lo que tienen entre manos, mientras que el demonio quiere que nos ocupemos pensando en lo que puede ser, podría ocurrir si ocurriese esto, si ocurriese lo otro. Mientras que Dios quiere que nos ocupemos de lo que hay. El demonio intenta que nos ocupemos de lo que podría ser. Dios quiere que la misma incertidumbre sea aceptada como cruz, que tienes que abrazar. Bueno, pues mira, no sé, te llamarán o no te llamarán a filas, será esto, pero bueno, no le des vueltas, acepta que no lo sabes y cuando llegue la noticia ya lo sabrás. Ahora acepta la incertidumbre como cruz, ofrécela y no le des más vueltas. Mientras que el demonio quiere que la atención se fije en las diversas hipótesis de lo que pudiera pasar. Multitud de imaginaciones contradictorias, considerando qué ocurriría en cada uno de esos casos, ¿no? Y uno no termina de darle vueltas a la cabeza. Y entonces aquí, en esta curiosa, ¿no?, en esta curiosa carta, que es la carta sexta, en esta curiosa carta se establece como una regla de oro, una regla general de la tentación. Importante caer en cuenta de esta regla general. En todas las actividades del pensamiento que favorecen la acción del tentador o del pecado, solemos ser tentados a ser inconscientes de nosotros mismos y a concentrarnos en el objeto. Ahora explicar esto, Mientras que
en las actividades que son favorables a Dios, a la virtud, solemos ser tentados a centrarnos en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando alguien está teniendo un ataque de ira o de lujuria, el demonio no querrá que te centres, que te fijes en tu estado interior, sino lo que quiere es que te obsesiones con lo que está fuera de ti. Pues eso, con lo que te obsesiones, pues con lo que te ha hecho esa persona a la que tienes, fíjate el mal que me ha hecho, pero fíjate qué mala persona es, pero mira lo que me ha hecho, ¿no? Entonces te estás obsesionando en los defectos de esa persona, en lo que te hizo, o por ejemplo con el tema de la lujuria, te estás obsesionando pues con el cuerpo de una mujer, te estás obsesionando, ¿no?, con la sensualidad que provoca, pero claro, no te estás centrando, mírate dentro de ti y mira cómo estoy, de alguna manera, verdaderamente me estoy dejando engañar, me estoy dejando seducir, me está cegando el odio, me está cegando la lujuria. O sea, cuando lo que se pretende es que tú no te fijes en tu estado interior, sino que estés centrado en lo que tiene de atrayente esas tentaciones, en lo que tienen de externo a ti, sin que te fijes dentro de ti, lo que está ocurriendo, de cómo estás siendo cegado, está siendo engañado, etcétera. Y por el contrario, cuando se trata de las obras buenas, el demonio lo que procurará es que no te fijes, por ejemplo, como es la oración o un acto de caridad. El demonio lo que procurará es que tú no te fijes tanto en lo que está fuera de ti, o sea, es decir, en Dios, me estoy encontrando con Dios, me estoy hablando con Él, me dirijo a Él, ¿no? No, sino que te fijes únicamente en lo interior a ti. No, me siento bien, no me siento mal, es que la oración me ha hecho, no me he sentido bien, no me he sentido en paz. O sea, es curioso esta regla de oro, la repito. En todas las actividades del pensamiento que favorecen el pecado, solemos ser tentados de ser inconscientes de lo que pasa dentro de mí y de estar centrados en el objeto que te está tentando fuera. Mientras que al revés, cuando se trata no de las tentaciones que me llevan al pecado, sino de las obras santas, como son la oración, como son el acto de caridad, lo que solemos ser tentados de no fijarte, ¿no?, en el prójimo, de no fijarte en Dios, sino de estar como mirándote a ti mismo, al ombligo, mirándote a ti mismo, tus sentimientos, que si me siento bien, si me siento mal, en vez de estar con tus ojos fijados en el prójimo para amarle o en Dios para amarle, más allá de ti mismo. Como una regla de oro, de la psicología. ¿Cómo es la psicología de la tentación? A veces la psicología de la tentación hace que seas ciego a lo que está ocurriendo dentro de ti, sobre todo cuando estás siendo tentado hacia el pecado. Es como si te pusiesen una venda en los ojos para no ver cómo estás siendo seducido y te estás atontado, pues por venga que pensar en lo que me ha hecho ese, en lo que no me ha hecho ese, en la obsesión de la lujuria, etcétera, en vez de mirarte a ti mismo y darte cuenta que me están embrujando, me están timando, en vez de mirarte para adentro. Y al revés, en lo que a la virtud, a las obras virtuosas se refiere, en vez de fijarte en el prójimo para olvidarte de ti mismo y amarle a él, en vez de centrarte en Dios, que es verdaderamente quien es el autor de tu vida, venga que mirarte a ti mismo, venga que hacer de tu ego, pues, obsesionándote con si estoy bien o estoy mal. Bueno, esta es un poco la regla de oro que en esta carta sexta se plantea, ¿no? Siempre habrá cierta benevolencia y cierta malicia en el corazón del hombre. El demonio intentará dirigir la malicia a los vecinos, a los que ves todos los días, y proyectará la benevolencia pues a la gente que tú no conoces y que vive muy lejos de ti. O sea, el demonio procurará que tú pienses que hay buenos y malos, ¿no? Entonces los malos son los que están muy cerca de ti y los buenos son los que están muy lejos. Eso será lo que intente hacer el demonio, ¿no? Porque de esta manera la malicia se hace totalmente real, porque es la que tienes cerca de ti, y la bondad, la benevolencia,
es imaginaria, porque está muy lejos, y claro, eso aquí tú no lo ves. Esto suele ser así, ¿eh? Ojo, el tentador te hace creer que los malos son los que están cerca de ti y los buenos son los que están lejos. Por ello el demonio empuja las virtudes hacia afuera, colocándolas en el círculo de la imaginación, y los malos deseos los empuja hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Bueno, interesante, como veis, esta sexta carta, por lo que nos ayuda a entender de lo que es la psicología, ¿no?, de la tentación.